Saludos, buenos días con ustedes, Indira Suero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día. Hoy es lunes 31 de julio, el último día del mes de julio. Ya mañana empezamos agosto y con agosto, por supuesto, empezarán las clases un poquito más adelante. Quiero aprovechar también para felicitar a los padres que ven este programa. Ayer celebramos, al menos aquí en territorio nacional, el Día de los Padres, así que extender mis felicitaciones a todos los padres. Vi en las redes sociales, así como en la televisión, varias quejas de los padres dominicanos que decían que no se festeja el Día de los Padres de la misma manera que cuando las madres en mayo. Entonces, extenderles de nuevo mis felicitaciones. Muchas veces también tenemos que examinar el contexto para este tema del Día de los Padres. Aquí en República Dominicana, lamentablemente, en algunos casos no se fomenta la paternidad responsable y también, hablando sobre el contexto, tenemos que ver que los padres generalmente tienen que ausentarse de los hogares para poder suplir. Entonces, hay algunos elementos que conspiran un poco en contra de los padres, pero sí reconocer a todos esos padres que están ahí y que siempre dan la milla extra. También, antes de pasar con las noticias, recuerden que este lunes inicia el paro de labores del Colegio Médico Dominicano. La semana pasada anunciábamos sobre este paro de labores, incluso tuvimos aquí al presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, mi compañero Germán Marte le entrevistaba y ahí él decía que lamentablemente no pudo llegar ese gremio a un acuerdo con el gobierno. Tenemos, por ejemplo, aquí que varias sociedades médicas apoyan este paro del Colegio Médico, un paro, de nuevo recuerden que está programado para este lunes, unas 12 horas duraría el paro, que comprendería a nivel público y privado. A nivel público, a los médicos de varias áreas pues simplemente no van a dar servicios, sino que ofrecerán sus servicios a través de emergencia, y en el ámbito privado pues no aceptarán las ARS. Cuando usted vaya con su seguro, el seguro no se lo aceptarán. Se unen a este paro del Colegio Médico sociedades como las de patología, cardiología y otras. Estas sociedades llamaron a su membresía a apoyar el paro del Colegio Médico. De nuevo, un tema que lamentablemente está ahí siempre como una piedra en el zapato, tanto para el gobierno como para la sociedad dominicana. Los médicos, por supuesto, tienen sus reclamos válidos, pero recuerden que en medio de todos esos reclamos está la sociedad dominicana y también pues todos los pacientes que sufren de algún tipo de afección. Esperemos que se llegue a un acuerdo pronto con el Colegio Médico Dominicano. La semana pasada también anunciábamos aquí en el día que la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, y el gobierno, específicamente el Ministerio de Educación, llegaron a un acuerdo. Celebrábamos que se llegara a ese acuerdo y como parte del acuerdo se comprendía que la ADP pues paralizaría los paros, valga la redundancia, que convocaba cada cierto tiempo y que afectaban a la enseñanza en horas específicamente de la escuela y también de liceos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora veo en la prensa que hay dos seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores que incumplen con este acuerdo, el acuerdo de no realizar este tipo de manifestaciones. Estas son específicamente la seccional de Higüey, que se apartó simplemente de las mesas de diálogo con el MINER, y también tenemos a la seccional del municipio de Cebicos. Ya la seccional del municipio de Cebicos en la provincia de Sánchez Ramírez llamó a sus docentes a una paralización justamente cuando entran los docentes para prepararse para el inicio del año escolar, que será un poco más cercano al fin de agosto. Entonces ahí vemos como esas dos seccionales, de nuevo repito, la de Cebicos en Sánchez Ramírez y la de Higüey, pues lamentablemente incumplen este acuerdo que alcanzó la ADP junto con el Ministerio de Educación. Así que con esas dos notas pasamos de inmediato a las noticias del día. Bueno, y también sobre educación, recuerden que la semana pasada el Ministerio de Educación anunciaba que aceptaría en las aulas a los estudiantes que no tuvieran
un acta de nacimiento, que no tuvieran sus papeles. Esto, por supuesto, que desató varias críticas de varios sectores, especialmente porque alegan que pues, esto beneficiaría a los haitianos que se encuentran en situación irregular aquí en el país. Pero ahora el Ministerio de Educación ratifica, y esto es muy importante, que si un estudiante no tiene su acta de nacimiento, no le negará la inscripción en la escuela. Recuerden que el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, y el Ministerio de Educación ratifica que pues aceptará a los niños que no tengan acta de nacimiento, pero recuerden que también dentro de los documentos que solicita el Ministerio de Educación, esto de acuerdo a la nota que emiten, pues solicitarán el acta. Ahora bien, lo solicitan dentro de los documentos que se piden para inscribir a los niños, pero si no lo tienen, no significa esto que el Ministerio de Educación les dirá, no, tú no puedes venir y traer a tu niño a que reciba la enseñanza. Esto lo dijo Ansel Checker, que es viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos de esa entidad, y ella recuerda, esto es algo muy importante para quienes critican esta medida, ella recuerda que esta disposición tiene vigencia desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años aquí en República Dominicana se brinda la educación a niños sin importar si tienen o no acta de nacimiento. Y algo que también recalcábamos Germán y yo es el hecho de que además del tema de los niños que vengan de Haití o que sean descendientes de haitianos y no tengan sus papeles, también hay dominicanos que no tienen acta de nacimiento, gente que no tiene ningún tipo de ascendencia haitiana, pero que no tiene actas de nacimiento. Entonces, ahí eso para que vean este anuncio que realiza el Ministerio de Educación. Y también tenemos una nota de nuestra compañera Solange Félix a propósito del tema de las lilas, específicamente en el río Sama. Recuerden que aquí, por ejemplo, en el programa El Día damos seguimiento al tema del sargazo y también a la contaminación en diferentes ámbitos. Aquí entonces Solange Félix realizó una nota sobre las lilas en el río Sama. Veamos esa nota. La presencia de lila en el río Sama no es un problema, sino un indicador de que hay un alto nivel de contaminación, según lo explica el ambientalista Carvajal. La lila solamente puede multiplicarse y ocurrir bajo esos niveles de contaminación. Y está claro que estas masas de lila que van a ser recurrentes cada vez que tengamos un aguacero en las cuencas de Osama e Isabela, y de los ríos que vierten y cañadas que vierten hacia ellos, vamos a tener arrastre masivo de lila, y con las lilas arrastre masivo de desperdicio, fundamentalmente desperdicio plástico. Carvajal expresó que mientras Duquesa siga lisiando en los ríos Isabela y Osama, seguiremos teniendo esta situación, pero recoger la lila no es la solución, así lo señaló el ambientalista. Usted va al malecón de Santo Domingo y verá las balsas de lila mezcladas, que son balsas de lilas y de plástico de todos los tipos, de pedazos de madera y de basuras residenciales y de otro tipo. La responsabilidad de una sociedad que no tiene control de sus desechos y los vertederos que tenemos en el país no están siendo bien manejados, así lo manifestó el ambientalista. Carecemos todavía de una política integral alrededor del manejo de residuos sólidos. La propia ley que se creó se incluyó distorsiones de último momento, y los políticos nuestros en todo el territorio siguen jugando a la improvisación. La lila libera oxígeno por sus raíces, lo cual deviene aire fresco. El problema es para las embarcaciones que se encuentran en las aguas. Según el ambientalista Carvajal, el problema no es la lila, sino el cúmulo de basura que se agrega a la lila. Para Telenoticias, Solange Félix. Bueno, gracias a Solange Félix por ese reporte. Yo aprovecho y doy la bienvenida a mi compañera Edith Febles. Muy buenos días, Indira. Muy buenos días para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les amanece? Esperamos que estén bien. Buenos días para todos. Decirles a la gente que se mueve de casa, que está mirando Telesistema, mucha gente cuando se mueve de la casa, entonces se va a su celular y sintoniza directamente de nuestro canal digital, pero hoy tenemos algunos inconvenientes de carácter técnico, estamos trabajando para solucionarlo, pero le tenemos una solución. Me está diciendo el equipo técnico de este programa que simplemente entre a telesistema.com.do, entre a la página y ahí está la transmisión en vivo. O sea que pueden seguir en vivo
la transmisión del programa, un programa que hoy apunta a la política. Tenemos al senador Iván Lorenzo, que es portavoz del Partido de la Liberación Dominicana. Iván Lorenzo estará en nuestro programa hoy. Por supuesto, ayer, por ejemplo, cuando estábamos adelantando que él estaba aquí y ya salían las redes, pues algunos compañeros de partido, incluso de Iván Lorenzo, estaban muy pendientes, están pendientes de él porque todo este tema electoral o preelectoral de qué va a pasar, cómo es, ahora mismo los partidos lo están definiendo. Así que les invitamos para que ustedes estén esta mañana con esta entrevista, no se la pueden perder. Evidentemente el tema más relevante del día es la situación de Haití, está ocupando titulares en todas partes. Les invito a que lean un reporte hoy del periódico El País de España, donde sale el tema de la violación de mujeres en Haití. Hay 3 mujeres haitianas que dan su testimonio. Las bandas se han ensañado contra las mujeres y utilizan la violación sexual como un arma de guerra. Es impresionante, no hay idea del sufrimiento humano que ha generado la situación en Haití. Vemos las autoridades haitianas celebrando el anuncio de Kenia de enviar 1000 policías para contribuir y colaborar en la seguridad de Haití, pero hablan de formar a la policía haitiana. Es una solución, digamos, un poco precaria para la perspectiva internacional porque la policía de Kenia, tal como decía el ex primer ministro de Haití, tiene sus propios asuntos y problemas. De hecho, en los titulares, cuando Kenia avisaba de este trabajo en Haití, le preguntaban, si ustedes buscan Kenia protestas, encontrarán que recientemente se han escenificado protestas fuertes. Es una zona convulsa también de líos a nivel de la región en la que se encuentra este país africano. Entonces hay muchas dificultades, muchos problemas, rebeldes, alzamientos militares, o sea, y dentro de su propio país protestas que han significado la muerte de personas de forma reciente. Sí. Entonces uno se pregunta, lo que pasa es que evidentemente la intervención de Kenia como país ha sido también concertada dentro del mar, buscando la mayor aceptación posible en Haití, y también que muchos países latinoamericanos, por ejemplo, no están tan dispuestos. Ya se vivieron, hemos tenido experiencia de otros países. Se supone que es una coalición internacional, pero hasta este momento el informe es que son 1000 policías que hoy llegan procedentes de Kenia. De todas maneras, cuando vimos el fin de semana, antes de terminar la semana, que la Embajada de Estados Unidos le decía que se retiraran todos sus ciudadanos y que iba a dejar solo al personal esencial, tomando en cuenta que no es el peor momento que vive Haití. Ciertamente Haití tiene una crisis de manera permanente, pero no existía como un levantamiento o una situación particular para que Estados Unidos expresara un temor renovado. Entonces lo que decía, bueno, algo va a pasar, porque Estados Unidos lo sabe en el contexto internacional. Esta ha sido una decisión, no de Kenia, es una decisión que ahora buscará ser ratificada en las Naciones Unidas, con esta presencia otra vez extranjera en pueblo haitiano, que vamos a ver lo que pasa. Una gran mayoría, incluyendo las autoridades locales, han saludado esa disponibilidad de Indira, pero sí, al parecer hay dudas en algunos sectores. Tenemos, Edith, 2 tweets que emitió el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Alfred Mutua. En el primero, pues ahí él anunciaba que este tipo de despliegue militar, despliegue de policías a otros países, mencionaba a Haití, pero también otros países que se encuentran en el continente africano. Y luego, si pueden ponerme por favor el segundo, donde él específicamente se refiere a Haití, ahí lo vemos. Él dice que eso fue por un pedido de el Grupo de Naciones, amigos de Haití del Grupo de Naciones, y ahí ellos informan que Kenia pues aceptó liderar una fuerza de policías de entrenamiento específicamente a la policía haitiana. Hay algo también que hay que declarar, que hay que destacar de este tuit, y es que él menciona que esto forma parte de una serie de aportaciones, de ayudas que tiene Kenia con países con población afrodescendiente. Entonces dice población afrodescendiente incluso en el Caribe. Habría que ver también primero porque veía los medios haitianos y algunos de ellos decían, por ejemplo, que Haití también espera como que una petición formal o que se le presente formalmente la propuesta de Kenia para poder pues ya empezar con este tipo de negociaciones, pero también veía aquí en la prensa que se espera
que países como Rusia y China se expresen ante este anuncio que hace Kenia. Recuerden que anteriormente Rusia y China también se oponían a una intervención militar o cualquier tipo de intervención hacia Haití. Ellos dicen básicamente no, Haití tiene que resolver sus problemas por sí mismo. Entonces habría que ver también qué dicen estos dos países y además de Kenia, por supuesto, qué otras naciones se suman a apoyar a Haití. Recuerden que desde hace un buen tiempo, desde las Naciones Unidas se pidió, como que se lanzó esa petición ahí, como que vamos a ver quién va a Haití. Pero hasta el momento algunos países tímidamente decían, bueno, que yo puedo apoyar en esto o en lo otro, pero básicamente ninguno tenía una petición formal como la que vemos de parte de Kenia. Esto, como apuntaba Edith, debido a la historia con el tema de los despliegues militares en Haití. Recuerden, por ejemplo, lo que pasó con la MINUSTAH, lo que pasó también con otras fuerzas de otros movimientos que llegaron a Haití y que no tuvieron éxito o que salieron muy mal parados. Entonces yo pienso que también eso hace, Edith, que muchas veces estas naciones se frenen por ese historial que tienen este tipo de acciones en Haití. Muy buenos días, Germán Marte, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, muy bien. Un poco preocupado, pero bueno, estamos bien. Yo estoy como siempre al pie del cañón, pero ahora no quiero cañones, no los quiero. Espero que cada uno de ustedes hayan pasado un feliz Día del Padre. Sinceramente les deseo que la hayan pasado de lo mejor. Yo recibí una invitación de uno de mis hijos el sábado para ver una película que yo les invito a que la vean. Se llama Oppenheimer. Está dedicada a el creador o la persona, el científico que dirigió el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan que culminó exitosamente, póngalo usted entre comillas, con la creación de la bomba nuclear, que luego fue, oigan, la terminaron en julio y ya en el 6 de agosto, o sea, como quien dice ahorita, o sea, en poco tiempo, ya estaba siendo lanzada sobre la ciudad de Hiroshima y luego en Nagasaki, dos ciudades japonesas, la famosa bomba atómica. Y ya la historia ustedes se la saben. Les invito a que lo vean y creo que los jóvenes tienen una gran sensibilidad sobre este tema, el peligro que representa una conflagración nuclear para la humanidad, no para la potencia que tire primero. Y lo único que la diferencia va a ser quién tiró primero, pero de que nos vamos todos. Es un gran peligro que acecha al mundo, un gran peligro para la humanidad. Y oigan por qué yo comienzo con esto, y disculpen porque lo que quería era desearle que haya pasado bien el Día de los Padres. Este fin de semana, aunque fue solo un rasguño, dicen algunos analistas, pero se produjo un ataque con drones a unos edificios en Moscú, la capital de Rusia. Es la primera vez que un ataque desde Ucrania llega hasta la capital rusa. Pero ¿qué pasa? Que el argumento de Rusia había sido precisamente que no podía, o sea, invadía Ucrania con el pretexto de que la OTAN se acercaba mucho a sus fronteras y que eso significaba un gran peligro para ellos. Con este ataque que le hace Ucrania a un edificio civil en Moscú, viene, digo yo, dicen los rusos, ¿verdad?, a confirmar esa amenaza que está ahí latente. La presencia de la OTAN, que es la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que agrupa a Estados Unidos y Europa, ¿verdad?, ha ido poco a poco cercando, instalándose o adhiriendo países antiguos que eran socios de la Unión Soviética, eran parte de la Unión Soviética anteriormente, 15 repúblicas, recuerden, y se ha ido atrayendo parte de esos países y otros que no eran de la Unión Soviética, y eso para Rusia, según su argumento, significa un peligro. Hay que recordar también que Rusia es el país con más armas atómicas del mundo, no es Estados Unidos, es precisamente Rusia. De modo que ahí está, nosotros estamos atentos a lo que pasa en Haití, obviamente, porque es lo más cercano a nosotros y de eso se trata. El periodismo te va de lo más
de lo más cercano, lo que más te puede afectar inmediatamente a lo más lejano. Pero yo quería traer eso porque no podemos perder de vista qué está pasando de aquel lado del mundo, Rusia se ha negado o rompió o dejó sin efecto el acuerdo para la exportación de granos, tanto desde Rusia como desde Ucrania, lo cual puede significar un incremento en los precios, en los precios de granos, en los precios de cereales, que son fundamentales para la alimentación aquí y en gran parte del mundo. De manera que quería alertarle eso, sugerirle que vean Oppenheimer, la pueden ver, es una película que está en casi todas las salas de cine del país y creo que vale la pena. Gracias a mi hijo Sebastián, que fue que me llevó al cine. Para que tú veas. Bueno, felicitándote por el Día de los Padres, el padre de este equipo y a todos los que son padres, pues felicidades y que hayan tenido un día maravilloso ayer, evidentemente. Muchos celebraron, supongo que a ti te tocó y parte de ese premio. Claro. Fue esa película. No, ¿verdad? Que yo sí, esa es parte del premio, eso fue adelantado, fue el sábado. Sí. Bueno, pero es un fin de semana completo. Y el fin de semana estuvieron los demás allá en la casa y almorzamos juntos. Bueno, pues felicidades. Gracias. La verdad que hay muchas Soy preguntas. un papá feliz. Qué bueno, eso es una cosa reconfortante, porque no, lo primero es ser eso. Todo lo demás llega por añadidura. Sí, si esa parte está infeliz o no está bien sostenida, no hay ni público, ni trabajo, ni profesión, ni nada. Esa parte es fundamental. Le decíamos, y uno recuperando, República Dominicana había estado durante mucho tiempo pidiendo algún tipo de reacción internacional. De hecho, el gobierno dominicano ha saludado esta decisión. Habría que esperar, y de hecho lo están diciendo los haitianos. Yo estaba entrando hoy a la prensa haitiana que básicamente recoge la posición de un gobierno que es el gobierno que tiene Haití, pero que no está sustentado prácticamente en ningún quehacer democrático. Recordemos que el presidente haitiano fue ultimado, después de eso asume como primer ministro alguien que en ese momento no estaba claro, incluso, si iba a continuar como ministro en Haití. Y no se han realizado elecciones, el Congreso Nacional está paralizado, o sea, es una situación política, económica y social de mucha fracturación. Y bueno, hay temas fundamentales. Yo veía, por ejemplo, los ataques que están sufriendo en diferentes áreas, ataques en zonas pobladas por parte de bandas, lugares donde no se puede llegar todavía a la región sur. Yo, por esta parte Martizán, que dice que todavía están las bandas ahí mandando, hay testimonios de gente que ha estado en esta zona, zona donde se ven a los miembros de las bandas armados, con armas largas, todas las armas que han llegado y que manejan algunos haitianos. Entonces, por supuesto, eso implica esta ocupación, digamos, o esta presencia policial aceptada básicamente por las mismas autoridades haitianas que habían hecho una solicitud en ese sentido. Implica también un mayor control fronterizo de cuidados, y hay gente que está vinculada al trabajo de las bandas que intenta entrar, que aquí se han arrestado algunos intentando entrar, que son miembros de la banda. Una cosa es la población y otra cosa es la gente que está metida en delitos. De hecho, en Haití se anunciaba el secuestro en el día de ayer de una enfermera. Ayer se conocía una enfermera estadounidense junto a su hijo de origen haitiano. La enfermera y su hijo fueron secuestrados cuando estaban trabajando. Ella trabaja en una organización religiosa, fue la organización religiosa de la que ella es parte la que anunció su secuestro. Y hay secuestro que no se comunica, incluso secuestro de algún que otro dominicano. En los últimos tiempos tengo noticias de al menos 2 dominicanos que han sido secuestrados de forma reciente en Haití y que han preferido las familias, para buscar una negociación más efectiva, para lograr la puesta en libertad y todo lo demás, no dar parte pública. Eso no significa que las autoridades no se enteren. Entonces, seguir teniendo la misma cautela que se ha recomendado una y otra vez con toda la situación que vive Haití. Pero también generalmente esos secuestros de dominicanos son dominicanos que trabajan en Haití, especialmente, por ejemplo, choferes que llevan algún tipo de carga. Al menos esa ha sido como que una constante común en los diferentes casos que vemos, que son dominicanos que van
cada cierto tiempo. Haití específicamente habría que ver esos, pero la mayoría son choferes, básicamente. Bueno, lamentamos que no tenemos la transmisión en vivo de nuestro canal, pero sí pueden entrar, o sea, sí hay una opción. Telesistema.com.do, entren a la página de Telesistema. Cuando entran a la página de Telesistema, ahí está la transmisión en vivo. Vamos a tener en vivo todo el contenido del día de hoy, incluyendo, por supuesto, la presencia de nuestro invitado esta mañana, que es el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo. Iván Lorenzo Suero estará esta mañana aquí, así que les invitamos para que ustedes estén en sintonía. Yo creo, bueno, esta es la fotografía del Senado de la República, porque se nota el trabajo. Yo dije, es una fotografía de campaña, pero no, es la fotografía del Senado, sí, es la fotografía oficial. La foto oficial del Senado, la que se ha escogido. Vamos a hacer esta pausa, que es brevísimo, y vamos a regresar de una vez con todo el contenido de esta mañana.